Muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Una vez más, como todos los viernes, estamos pudiendo compartir un tiempo con la palabra de Dios para que el Señor pueda bendecirnos a través justamente de la palabra. Y bueno, feliz de poder estar acá compartiendo el tiempo y realmente ansioso, ¿no? Anhela mi corazón de que pueda ser una palabra de bendición tanto para vos como para nosotros, como siempre lo es, cuando nosotros disponemos nuestro corazón de buena manera para poder estar expectantes de ver qué es lo que tendrá Dios para decirme a través de su palabra en este momento. Así que bueno, vamos a hacer una breve oración y arrancamos con todo, con la palabra del día de hoy. Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tu amor nos ha traído hasta aquí, Señor, porque tu amor nos pone en este momento, en este tiempo, en esta hora, a poder estar parando nuestras vidas para poder escuchar una palabra tuya, Señor, para poder recapacitar sobre nuestros caminos, Señor, y aún para comprender por qué a veces te sentimos distante, aún para comprender por qué conmigo no funciona el Evangelio, de poder comprender y entender, Señor, de que hay cosas muy profundas, Señor, que solo la encontramos en tu palabra, Señor, que por eso es necesario tener estos tiempos con tu palabra, Señor, para poder ver hecha una realidad cada una de tus promesas en cada uno de nosotros, cada uno de tus propósitos en cada uno de nosotros, cada cosa que querés cambiar, cada cosa que querés enderezar en nosotros, Señor. Vamos a encontrar, Señor, éxito en eso en cuanto nos metamos, Señor, en tu palabra y te permitamos que hagas en nuestro corazón como mejor te parece, Señor, que siempre va a ser mejor que nuestro propio parecer, Señor. Por eso en esta hora entregamos este tiempo, Señor, toda distracción, todo lo que quiera venir a quitarme este tiempo con vos, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a poder escucharte. Te pedimos sabiduría del cielo, Dios, para poder comprender, para poder guardar y para poder vivir la palabra que vamos a escuchar en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a leer una porción de la Biblia que está en el libro de San Lucas, ¿no? Y ahí hay un subtítulo que dice El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Este último año, ¿no?, fue muy particular en cuanto al menos para Argentina, en cuanto a lo que fue celebración, por el tema de que, bueno, en noviembre, diciembre estuvimos viviendo lo que fue el Mundial de Fútbol, después vino las fiestas, como le decimos, ¿no?, Navidad y Año Nuevo, y de repente es como que había una atmósfera que pudo dejar a un costado ciertas cuestiones que veníamos padeciendo como nación, ciertas situaciones que tal vez hasta en lo personal parecía como que todo se había solucionado y lo único que importaba era vivir en esa atmósfera, ¿no?, en esa atmósfera de campeón, en esa atmósfera de Navidad, en esa atmósfera de fin de año. Pero bueno, no han pasado muchos días y se nota, ¿no?, de que ya la atmósfera es otra. Aunque en realidad se nota que la atmósfera es la de siempre, ¿no? Empezamos a ver noticias fuertes, empezamos a ver cómo la violencia sigue avanzando, empezamos a ver cómo la injusticia sigue tomando lugares que no tiene que ocupar y cómo un montón de cosas no buenas para el ser humano van ganando terreno luego de toda esta atmósfera que ha pasado festiva, por decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de vivir no solo en la atmósfera de Dios, sino en la presencia de Dios, ¿sí? Una cosa es que una palabra me emocione, ¿no?, y me genera una atmósfera de alegría, de libertad, y cuando terminó la reunión o cuando terminan de compartir la palabra, vuelvo a lo mismo. Y otra cosa es cuando se desata la presencia de Dios, ¿no?, y provoca cambios en mí, provoca que tome decisiones diferentes. O sea, en lugar de tomar malas decisiones, tomo decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que leí o lo que escuché que me han predicado en su palabra. Y esto justamente es una de esas cosas a las cuales
como personas nos cuesta muchísimo. Y dice, el amor hacia los enemigos. Es muy complejo poder amar al que me dañó, amar al que me está dañando. Es muy complejo amar a alguien que se levanta directamente en contra de mi vida para quitarme la paz, para quitarme, para estafarme, para hacerme un daño emocional, un daño sentimental. O sea, es muy difícil realmente poder tener amor hacia personas que se comportan de esa manera con nosotros, pero nosotros somos salvos por alguien que hizo justamente eso por cada uno de nosotros, que no lo merecíamos, ¿no? Pero Él también ha dejado unas leyes espirituales para que cosas se cumplan, ¿no? Bajo su poder, bajo su señorío, y a veces por eso es que no nos funciona el Evangelio, porque queremos que funcione el Evangelio con leyes naturales, o queremos que funcione el Evangelio con nuestro parecer y no con el parecer de Dios. Por eso hoy vamos a leer ahí en San Lucas 6, vamos a arrancar del versículo 27 en adelante, y dice lo siguiente: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y oren por los que los calumnian. O sea, pide una serie de cosas que realmente son, si uno se sincera, hasta difíciles de hacer por alguien que amamos, ¿no? Porque creo que a todos nos cuesta trabajo tener una conducta de oración, nos cuesta mucho realmente ante un problema decir, bueno, lo pongo en la mano de Dios con oración y ayuno, dándole lugar a Dios a que pueda intervenir sobrenaturalmente. Imagínense si nos cuesta con cosas propias y con cosas que amamos orar, cuánto más nos puede llegar a costar orar por nuestros enemigos, como dice la palabra, por los que nos calumnian, por los que nos quieren hacer mal, por los que nos maldicen. O sea, los que nos maldicen son los que hablan mal de nosotros, ¿no? Que creo que todos contamos también con parte de nuestro entorno de gente que, bueno, no están de acuerdo en un montón de cosas o en algunas cosas o pareceres que nosotros tenemos. O sea, el simple hecho de ya decir soy cristiano, vas a tener gente de tu familia, de tu entorno, de tu trabajo, de tu escuela, de tu universidad, que no va a estar de acuerdo y te va a maldecir, o sea, va a hablar mal de vos. Pero el Señor dice que aún debemos orar por cada uno de ellos. Y incluso dobla la apuesta. Ahí en San Lucas 6, versículo 29 dice, al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, ¿no? Y acá viene algo muy fuerte. El versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. O sea, qué de cosas difíciles que nos pide el Señor, pero en realidad lo que nosotros debemos entender es lo siguiente, que en la medida, ¿no?, que yo pueda empezar a manejarme en mi vida personal, regida bajo normas, bajo las leyes espirituales que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, o sea, ahí le estoy dando lugar, autoridad, posición, gobierno a Dios mismo para que Dios, Él sea realmente que gobierne en todas las áreas de mi vida. Mientras yo siga viviendo con mi parecer, con mi falta de perdón, con mis cosas, ¿no?, que no quiero rendir, con mis cosas que peleo día a día, que sé que las estoy haciendo mal, con tentaciones que caigo una y otra vez y sé que está mal y de repente no logro o no quiero soltarlo, porque a veces no pasa tanto por querer o no querer, no simplemente uno dice no puedo, pero en realidad no es no puedo, sino que no se quiere. O sea, yo tengo la capacidad como ser humano de a cualquier cosa que se me presente adelante poder decir sí o poder decir no. Por eso el Señor nos motiva en su palabra, que nos dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú por cuál de ellas vas a andar, ¿sí? Y en base a qué camino yo decido, realmente ahí vamos a ver los resultados, ¿no? Y hoy de repente Dios nos toca con esta palabra en la cual nos habla de amar a los que no nos hacen bien, ¿no? O sea, y esto hasta va en contra de
de a veces ciertas cosas que se ponen de moda, ¿no? Como hace unos años atrás, era no te juntes con el tóxico, no te juntes con la tóxica para no intoxicarte justamente, ¿sí? Pero si no vamos en pos de los tóxicos, si no vamos en pos del adicto, si no vamos en pos del indigente, si no vamos en pos del enfermo, entonces en pos de quién vamos a ir, ¿no? Jesús dijo, porque yo he venido no para los justos, sino para el que está enfermo y necesite sanidad. Y hablaba de una sanidad mucho más profunda que sanarnos de cualquier enfermedad mortal que pueda tener un ser humano, sino que hablaba de la sanidad del alma para poder acceder a la salvación que Él nos tiene como propuesta para cada uno de nosotros. Y ahora, acá es donde viene el por qué Dios nos pide todo esto, porque hablamos de enemigos, hablamos de gente que nos hace mal, hablamos de gente que nos maldice, o sea, gente que habla mal de nosotros, pero nosotros también muchas veces somos enemigos de alguien, muchas veces maldecimos a alguien, y vos me decís, no, pero si yo no hice ningún trabajo espiritual, no fui a ningún brujo para hacerle mal a nadie, pero maldecir significa hablar mal de, ¿sí? Entonces creo que todos, en algún momento, poco, mucho, malintencionado, bien intencionado, queriendo, sin querer, hemos hablado y vamos a seguir hablando mal de alguien, y eso es maldecir, hablar mal de alguien. Entonces estoy en la misma posición de alguien que lo hace en contra de mi persona. Y acá es donde viene el por qué Dios nos pide el poder doblegar nuestra voluntad y poder doblegar nuestro sentido de venganza, nuestro sentido de que me la hiciste, me la vas a pagar, o aún nuestros sentidos de simplemente no te perdono, o sea, no es que solamente no voy a orar por vos, no voy a ayunar por vos, no te voy a llamar, no te voy a visitar, no te voy a mandar un mensaje y tampoco voy a orar por vos, ¿no? Pero mirá el Señor lo que nos enseña ahí en Lucas 6:31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. Hoy tal vez estás con gente que realmente por decirlo de alguna manera, no merece tu perdón, no merece tu oportunidad, pero hoy estás de este lado, lo que no quita que mañana mismo, ¿no? O dentro de un rato, sea uno mismo el que necesite una nueva oportunidad, sea uno mismo el que se equivoque y necesite un perdón, sea uno mismo el que esté tan mal que necesita la oración de alguien más para poder salir adelante. ¿Sí? Y el Señor nos enseña siempre sobre esto, ¿no? Aquel que se cree firme, cuídese. O sea, no es que dice, aquel que se siente firme, ¿no? En no caer, bravo, te felicito, seguí así, continúa, no, dice, aquel que se crea firme, guarda, cuídese, ¿no? Y acá esto dice, y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Y si nosotros vamos a la oración que enseña Jesús, ¿no? En una parte muy puntual cuando enseña a orar a sus discípulos, que le dice, y oren de esta manera, en un momento dice, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? O a los que nos ofenden, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, esta oración básicamente es esta enseñanza misma, ¿sí? Enseñándonos de otra manera, pero de cómo se debe orar a Dios para poder estar viviendo bajo la ley de Dios y en consecuencia bajo la protección de Dios y en consecuencia bajo la bendición de Dios, ¿sí? Y por último, el 32, porque dice, porque si amás a los que los aman a ustedes, ¿qué mérito tenés? Porque los pecadores aman, ¿no?, a los que los aman. O sea, si yo no soy capaz de poder orar, o sea, Dios no nos está pidiendo, mirá, ser el mejor amigo, tener una relación, andar a la casa todos los días a verlo, ¿no? O sea, simplemente lo que nos pide es que oremos por nuestros enemigos, ¿sí? Que oremos por nuestros enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque si a vos te gustaría que cuando a vos te toque estar del lado del enemigo, del lado del que maldice, del lado que se comporta mal con alguien o con algo, voy a necesitar que ellos cómo se comporten conmigo, siendo piadosos, siendo perdonadores, dándome una nueva oportunidad. Por eso es tan importante leer la palabra para entender el por qué Dios a veces pide cosas que parece que no tienen sentido, ¿no? Porque dice, porque si amas a los que os aman,
¿qué mérito tenés? O sea, ¿qué es lo que hago extra, no? Dice, porque también los pecadores aman a los que aman, ¿no? O sea, y el 33 dice, y si hacéis bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, la persona mala, obviamente, ama al que puede tener un provecho, ¿no? Y ahí dice que, o sea, y hacen bien al que pueden sacar una tajada de ellos, ¿no? O sea, no es que hacen bien por un amor verdadero, ¿sí? La persona con un mal corazón no es porque quiere tener un mal corazón, tiene un mal corazón porque fue formado de mala manera, fue tomando malas decisiones, ¿no? Más allá de que haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Y se merece una oportunidad delante de Dios y delante de los hombres también. ¿Por qué es esto? Porque como te decía, un día me puede tocar estar del lado del ofendido, del lado del estafado, del lado del que le hicieron un daño, pero no te olvides que en algún momento en la vida siempre vamos a estar del otro lado, en donde vamos a querer que alguien nos brinde ese perdón, que alguien nos brinde esa oración, que alguien nos brinde un consejo, un abrazo, ¿no? Aunque sea un oído para poder escucharnos, ¿no? Sin juzgarnos. Entonces nosotros debemos hablar en función, obrar, perdón, en función a lo que Dios nos está enseñando acá en Lucas 6, el amor hacia los enemigos, que es la regla de oro. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor ponga en nuestros corazones realmente este sentir y para que podamos llevarlo adelante, ¿no? Me ha pasado como experiencia personal de gente que me toca, como te toca a vos y a cualquier persona, tener diferencias chicas y referencias realmente profundas, pero aún así poder decir, Señor, mira, bendecilo, Señor, bendecila, que abrile puertas, que pueda conocerte, que pueda abrirse camino, que pueda valerse por sí mismo, que pueda tener éxito en lo que emprenda, ¿no? Y esto realmente, delante de Dios te lo digo, me trajo muchísima bendición, me ayudó a empezar a comprender a Dios de una manera diferente, me enseñó a empezar a conocer a Dios de una manera diferente y me empezó a ayudar a tener con Dios una manera diferente, porque cuando dos personas piensan en la misma dirección es más fácil tener una relación. Por eso a veces fallamos en la relación con Dios, porque yo pongo mi parecer ante el parecer de Dios y no me doy cuenta que no voy a poder ganar nunca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me enseña Dios? Mis pensamientos están tan lejos de tus pensamientos como los cielos de la tierra. ¿Sí? Entonces, de algo que no comprendo, ¿sí? Debo entender esto también, que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, todo, y todo es todo, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, ¿sí? La abundancia, la escasez, ¿no? Todo es bueno cuando estoy amando al Señor, cuando me pongo de acuerdo con el Señor, cuando me pongo en trabajar, en poder hacer su voluntad y en este caso, ¿no? El poder tener una mirada diferente en contra de nuestros enemigos y de aquellos que nos maldicen. Así que bueno, vamos a hacer una oración y que Dios nos ayude realmente, como te decía, a poder llevar adelante esto que desata bendición sobre la vida de todos aquellos que lo practiquemos. Dios, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde porque tu palabra, Señor, siempre trae tranquilidad, Señor, siempre trae amor, siempre trae paz sobre las vidas, Señor, que escuchamos tu palabra cuando es un mensaje, Dios, que viene directamente de tu parte, Señor. Por eso bendecimos esta tarde, Señor, te pedimos que luego que podamos también seguir leyendo, Señor, estos capítulos, estos versículos, y que tu Espíritu Santo nos está hablando de manera personal en lo que necesitemos cada uno, Señor, para poder empezar a caminar sobre esta palabra, Señor, a entender que tenemos solamente un enemigo en común, Señor, y el resto, Señor, simplemente debo orar por cada uno de ellos, Señor, y debo serles de bendición, Señor, más allá de lo que ellos hagan, piensen o hablen de mí, Señor. Entendemos esto, Señor, te damos gracias porque traes luz sobre toda tiniebla, Señor, traes paz sobre nuestra falta de perdón, nuestros odios, nuestros rencores, Señor, que en esta hora los rechazamos, Señor, y los anulamos, Señor, los queremos lejos de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor, para que tu luz, Señor, entre de manera grande y poderosa en cada uno de nosotros, Dios. Por eso te damos gracias, Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno,
Gracias por estar del otro lado, gracias a Dios por este tiempo hermoso. Y bueno, como hacemos siempre, te invitamos a que puedas ser parte de esta hermosa familia del Señor. Nos encantaría poder conocerte, poder ayudarte y vivir juntos esta hermosa aventura que es servir al Señor, poder seguirle, poder aprender de Él, ¿no? Y poder empezar a tener ya no una religión, sino una relación con Él en la cual empezamos a caminar en este tipo de leyes espirituales y Él empieza a gobernar realmente, empieza a intervenir y es donde empezamos a conocer realmente cuánto nos ama Dios. Así que bueno, te esperamos, estamos nosotros los días martes y viernes en nuestras reuniones, en nuestros cultos a las 19:30 horas, en la calle Santander 2474, ahí entre las calles Arieta y Almafuerte, en la hermosa ciudad de Villa Luz Uriaga. Y también estamos los días domingos a las 10:30 de la mañana, en donde te vamos a recibir realmente muy felices, ¿no? De poder recibirte, de poder conocerte y, como te decía, de poder empezar a caminar esta hermosa aventura de acercarnos cada vez más a Dios todos juntos. Así que bueno, te saludamos, que tengas un muy buen fin de semana, hasta la próxima.